Buenas tardes, respetables congresistas. Gracias por la oportunidad para dirigirme a ustedes, para hablar de las razones para la presencia de la educación religiosa en la escuela. Lo realizo desde mi ejercicio de docente, también desde la reflexión que he venido realizando en la Pontificia Universidad Javeriana sobre la naturaleza, la finalidad y la legitimación de la EGE. Inicio en esta oportunidad hablándoles de los fines de la educación, que ustedes recuerdan en la Ley General de Educación 115 de 1994, en el artículo 5, nos habla de que la educación busca un desarrollo pleno de la personalidad del estudiante en un proceso de formación integral de sus dimensiones. Y en esas dimensiones menciona la afectiva, menciona la social, menciona la práctica, haciendo referencia también a la dimensión espiritual. Por tanto, la razón primera que encuentro para la presencia de la educación religiosa en la escuela es la formación de la dimensión espiritual. No será posible ese desarrollo pleno de la personalidad en un proceso de formación de las dimensiones sin la educación religiosa escolar, pues ella está referida a la formación de la dimensión espiritual. Y la experiencia me ha permitido ver que un estudiante, un joven, un adolescente, bien en su experiencia espiritual, de sus valores, de sus sueños, de sus ideales, de sentirse bien consigo mismo, con su contexto, de una relacionalidad renovada, va a tener una vida afectiva mejor, un rendimiento académico mucho mejor. Entonces la formación de la dimensión espiritual nos da un profundo argumento para la presencia de la educación religiosa en la escuela. Además, respetables congresistas, en la ley 113 de 1994, en el artículo 2, nos expresa que el Estado colombiano no es ateo, ni agnóstico, ni indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Por tanto, quiero expresar que la continuidad de la educación religiosa en la escuela es una manera como el Estado reconoce el valor de la religión generadora de historia, con sus sombras y con sus luces, la religión promotora de la sana convivencia, la religión que ha aportado y que está dentro de la cultura, la religión que ha formado sociedad, la religión también que ha nacido de la sociedad. Por eso, la educación religiosa escolar está orientada a un cultivo adecuado de las relaciones, para que de esa manera se construya paz, se construya sana convivencia, se construya vida. Es necesario la educación religiosa escolar para que los estudiantes conozcan la realidad religiosa en su historia, con las cosas negativas, pero también con los valores que tiene la religión, las diversas religiones en el mundo, también en el contexto, y de esa manera formar una opción responsable en los asuntos de creencia, donde se proclame y se manifieste que la religión no es generadora de violencia, que la religión no es para manipular, que la religión no engendra ningún rechazo con la ciencia, ni con la razón, ni con ningún otro saber, que no hay oposición entre fe y ciencia, que no hay oposición entre ser creyente y poder razonar. De esa manera, entonces, la religión se justifica también en la escuela como una buscadora de sentido de la existencia. Es un aporte. La matemática, las ciencias sociales dan sentido a la existencia, pero la religión es una profunda buscadora de la existencia, o mejor, del sentido de la existencia. Así que presento ante ustedes estas razones para
que permanezca la educación religiosa escolar en la escuela como fin de la educación, como muestra de que el Estado respeta y valora los sentimientos religiosos de los colombianos y como formadora de conciencia y como aporte de sentido de la existencia. Muchas gracias.